Bueno, buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta última clase, ¿vale? De la asignatura de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la universidad. Bueno, la verdad es que va a ser una clase bastante intensa. Vamos a recordar o a repasar, le hemos llamado clase de repaso final. Voy a compartiros la presentación. Em, Ahí tenéis la aplicación y os lo voy a hacer así en grande también. Vale, bueno, muy bien. Ahora sí que la veis mejor, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer un repaso final de algunos conceptos clave y vamos a comenzar con simplemente un repaso sobre el modelo examen, que siempre, pues a una semana vista, ¿no? Creo que el examen es la semana que viene o dentro de dos, pues entonces a una semana vista nos vienen seguramente algunas dudas que no hemos planteado hasta el momento, ¿no? Pero antes de nada, quería comentaros que también a mí me interesa mucho personalmente que nos evaluemos, ¿sí? Nos autoevaluemos también dentro de la asignatura de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la universidad, ¿no? Y esto forma parte, pues también del propio proceso de evaluación, ¿no? Por un lado hay un proceso de evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Tenemos que definir las técnicas y los instrumentos de evaluación del aprendizaje de nuestros estudiantes, pero por otro lado también tenemos que establecer algún mecanismo de evaluación. Sí, del propio proceso, ¿no? De la propia estrategia pedagógica que realizamos pues los docentes, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa estrategia de evaluación, ¿no? Del propio proceso, pues forma parte este cuestionario. Entonces, es un cuestionario anónimo que os invito a que cumplimentéis. No tiene por qué ser ahora, lo podéis hacer más adelante por vuestra cuenta. Qué cosa más rara que poner este formulario está cerrado y no debería estar cerrado. Esperad un segundo, a ver qué pasa aquí. Este cuestionario debería estar abierto. Ah, vale, tengo que aceptar las respuestas. Vale, ahora ya está. Ahora ya está. Vale. O sea que ahora ya debería de funcionar. No sé si vosotros sois capaces de darle al enlace. Ahora ya está, perfecto. Vosotros cuando veis los enlaces que yo os comparto, los veis, ¿no? Quiero decir, ¿lo podéis hacer clic en ellos y todo o no? Que a mí No, profe, no, no no os, permite no os- la presentación hacer el ah, hipervínculo. no os permite la presentación hacer el hipervínculo así en general. Bueno, quiero decir en... Si de pronto lo puede compartir a través del chat, ahí ya. Mm, sí, 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 claro, claro, claro. Claro, a mí sí me permite. Yo le doy y a mí me sale. Entonces, por eso os pregunto también. Ah, pues os lo paso en el chat. Os lo paso por aquí por el chat. Vale, muy bien. Y entonces, y este es, ahí está, el cuestionario. Bueno, muy bien. En todo caso, em, aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y aquí también tenéis el código QR, por si alguno de vosotros pues quiere estar con el móvil, quiere escanearlo o cualquier cosa, pues también aquí tenéis el código QR. Como os decía, es un cuestionario anónimo. No analiza los parámetros de calidad de evaluación de calidad de la enseñanza que analiza el cuestionario de UNIR, ¿no? Que os llegó hace unas semanas.
Porque, bueno, en primer lugar no tendría sentido que contestaseis a las mismas preguntas, ¿verdad que sí? Ya con uno llega. Y en segundo lugar, porque este es más acerca de las metodologías que utilizamos en clase, de vuestra propia participación, del tipo de actividades, en qué medida habéis podido, bueno, pues seguir, ¿no? El curso al mismo ritmo que la clase. O sea, son, digamos que, parámetros o dimensiones mucho más personales y que bueno, pues no son tan relevantes tal vez para las estadísticas oficiales, pero a mí personalmente me parecen muy importantes de cara a la mejora, ¿no?, de estos procesos en ediciones futuras del máster, ¿no? Ir, bueno, pues digamos que planificar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues teniendo en cuenta también las sugerencias y las necesidades del estudiantado. Vale. Examen final, pues ¿cómo va a ser el examen final? Sí, vamos a poner esto aquí. A ver. Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? El examen tiene una puntuación de 10, ¿vale? 10 puntos, son 5 preguntas. Las primeras preguntas que de 5 tenéis que contestar 4 nada más son preguntas de comprensión, ¿vale? De tipo conceptual, reflexivo, analítico. Se os puede dar una pequeña situación, ¿no?, de docente y tendréis que responder, pero son respuestas breves, ¿vale? Responden por escrito, obviamente, pero con 10 frases estaría más que suficiente. Algunas preguntas, pues es una reflexión breve, ¿no? De 5 frases, un párrafo, y con eso sería suficiente. ¿Vale? 5 preguntas, escogéis 4. Las 4, pues que os sentáis más confiados, ¿no?, que vais a acertar en la respuesta o que vais a responder de manera correcta. ¿Vale? La mayoría de las preguntas además son abiertas, con lo cual pues no hay una respuesta correcta ni se busca pues la reproducción literal y memorística de los contenidos del temario, para nada. ¿Vale? Tenéis que responder con vuestras propias preguntas, pero obviamente demostrando que manejáis pues los contenidos conceptuales, teórico-prácticos que hemos estudiado en la materia. Sí, eso sí es importante. ¿Vale? Y luego tenéis, para escoger, tenéis que resolver un caso práctico y el caso práctico se os plantean dos propuestas y tenéis que escoger una. ¿Vale? También la que os parezca más sencilla para vosotros, porque la hemos trabajado más en clase, porque hemos hecho casos prácticos similares en clase, etcétera. ¿Vale? Entonces, de esas dos, escogéis una. Mi recomendación siempre, a ver, el caso práctico, ¿vale? O la pregunta de aplicación práctica tiene un valor de 6 puntos. Pues yo os recomiendo que resolváis primero ese caso práctico y luego ya pues respondéis las preguntas de comprensión que tienen el valor de un punto cada una. ¿Sí? Yo sé que la tendencia es, voy a responder primero las preguntas cortas y luego ya hago la rápida. Y hay gente que hace así y tiene un 10 y es fantástico. Pero también hay gente que le lleva más de lo previsto responder las preguntas de resolución práctica y luego de comprensión, perdón, y luego el caso práctico lo deja por la mitad. Claro, si dejas un caso práctico por la mitad, es muy difícil aprobar el examen. No, por lo menos aprobar el caso práctico es muy difícil, si queda a medias. Entonces, bueno, pues mi respuesta es, o sea, mi sugerencia, mi consejo, ¿no? Como vuestra profesora, que creo que aprobéis todos en primera convocatoria, además, así no os tengo que volver a corregir en septiembre o el año que viene, es ese, ¿no? Em, el 40% de la calificación final de la materia es las notas que la evaluación continua, ¿vale? Que la mayoría de vosotros pues habéis obtenido ya los 4 puntos porque tenéis unas buenas notas en las actividades de evaluación continua, habéis cumplimentado los test, habéis venido a clase. Entonces, la mayoría de vosotros tenéis ya un 4, ¿no? Entonces, con sacar un 5 en el examen estáis más que aprobados.
¿vale? Pero tenéis que sacar un 5 también, tenéis que demostrar pues que manejáis los contenidos, ¿no? Y sabéis resolver los casos prácticos de la asignatura. ¿M? Entonces, esto es un requisito imprescindible. Tener 5 puntos en el examen. ¿Os estáis riendo algunos? No sé si de lo que estoy diciendo yo o de otras cosas, pero bueno. No, honestamente de terror, de ser canto. Para nada, para nada. Ya veréis, además, bueno, ayer, para preparar la clase de hoy, ayer estuve echando un vistazo a los exámenes, porque sabéis que somos un claustro de profesores en esta asignatura bastante amplio, entonces yo soy a lo Rocky, profe, dice Luis. Un 5 en mi país es lamentable. Bueno, un 5 es un aprobado es un suficiente. Perfecto. Entonces, si sacamos un 5 en el examen y lo compensamos con un 8 o un 9 en la evaluación continua, al final tenemos una nota media notable. La meta media notable no es una nota sobresaliente, no nos van a dar la matrícula de honor, pero tampoco es deplorable y, ¿no? Entonces, bueno, José Luis, vamos a ser un poco generosos con nosotros mismos, ¿vale? Como os comentaba ayer, bueno, pues echando un vistazo a las preguntas de los casos prácticos que habían diseñado mis compañeros, ¿no? Del claustro de la asignatura, porque yo diseñé 2 modelos, pero bueno, pues hay seis profesores que diseñaron el resto de modelos, ¿no? Y os puede caer cualquiera de los modelos. Hay 7 modelos por convocatoria, pues os puede caer cualquiera, ¿no? No por ser alumnos míos, pues vais a tener únicamente la opción de contestar a los modelos que yo he elaborado. Pues no, no funciona así la cosa en UNIR. Y entonces, bueno, pues estuve mirando los casos prácticos y la verdad son francamente fáciles. O sea, hasta me ha sorprendido a mí misma diciendo, bueno, ¿cómo es posible, ¿no? Que sean tan sencillos. O sea, estamos en una tendencia de simplificación bastante importante, diría alarmante desde mi punto de vista, pero bueno, son sencillos, de verdad. O sea, bueno, hay que manejar. ¿No? Los contenidos teórico-prácticos hay que manejarlos, pero son muy sencillos, no son casos para nada elaborados, ni complejos, ni sobre cosas que no hayamos visto en clase, para nada. Entonces, bueno, id con mucha tranquilidad porque de verdad que es muy sencilla, son exámenes muy sencillos. ¿Qué tipo de preguntas os pueden caer? Susana ha levantado la mano, pero voy a aclarar esto, ¿no? Principalmente los casos prácticos se van a centrar en, bueno, pues el diseño, por ejemplo, de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? La planificación de la docencia en diversos contextos de enseñanza. Entonces, os pueden plantear un contexto de enseñanza presencial, un contexto de enseñanza online o un contexto de blended learning. Vosotros tenéis que, ¿no? Be-learning o blended learning, vosotros tenéis que diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta ese contexto, ¿no? Y cuáles son las ventajas y también, bueno, pues los retos, ¿no? Que tiene cada uno de esos contextos. Vale, también se os puede plantear una propuesta para el diseño de contenidos curriculares enfocados al aprendizaje de competencias específicas o transversales, ¿no? Y yo pondría el foco en las transversales. ¿Vale? Porque hay varios casos prácticos que, bueno, pues digamos que os plantean, pues diseña un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O diseña una actividad de aula para trabajar, ¿no? A través de una serie de metodologías activas, pues la competencia transversal de, ¿vale? Y hay varias competencias transversales que hemos estudiado en el temario, bueno, pues una de esas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay echadle un vistazo a cuáles son las competencias transversales y también trabajad, ¿no? En cuando estudiéis la materia, pues trabajad, ¿no? Pensad un poco, bueno, pues esto yo cómo lo llevaría al aula, ¿vale? En una asignatura que yo conozca, etcétera, ¿no? Esa competencia transversal, cómo la trabajaría, con qué metodologías, cómo lo evaluaría, ¿no? Cómo evaluaría el aprendizaje, ¿vale? Y luego también habrá casos prácticos de planificación de los procesos de evaluación, ¿vale? Entonces, bueno, pues a lo mejor tenéis que desarrollar una técnica de evaluación o una herramienta asociada a una técnica de evaluación, una rúbrica, ¿vale? Para definir una serie de competencias, ¿no? Entonces, bueno, pues cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuáles son las competencias a trabajar, cuál es la técnica de evaluación
y cuál es el instrumento de evaluación, ¿vale? Normalmente, además, están enfocados a, bueno, desde un sistema de heteroevaluación, ¿no? Donde es el docente el que planifica, ¿no? Y el que diseña las técnicas y los instrumentos para la recogida de las evidencias de aprendizaje de los estudiantes. ¿Vale? Creo recordar que no hay ningún caso práctico enfocado a la autoevaluación o a la coevaluación. Creo recordar, ¿eh? Por lo menos no en la convocatoria ordinaria, ¿vale? En la convocatoria extraordinaria, pues ya no me acuerdo, no lo puedo asegurar. ¿Vale? Había preguntas o manos levantadas que luego se bajaron. ¿Por aquí ¿Qué está tal, más o menos claro? qué tal, profesora? Buenos días. Quería Buenos días. preguntarle con respecto a la diapositiva anterior, donde decía que solo se va a considerar si llegaron a 5 puntos, lo decía acá. Esto del 40%. Actividad aprobada mayor o igual a 5. Donde dice Aquí, 40%, solo no, esto suman que, actividades a aprobadas, ver, eso es lo que no. la evaluación continua está conformada por la calificación de las 3 actividades de evaluación continua, siempre que la actividad esté aprobada, claro, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Solo suman aquellas actividades aprobadas con más de un 5, ¿vale? En las actividades de evaluación continua. Lo mismo pasa con los test, lo mismo pasa con... ¿Mm? Y eso, en su conjunto, es el 40% de la nota final, ¿vale? Y vosotros tenéis hasta la opción, o sea, como tenéis varias oportunidades, ¿no? De ir, pues, sumando puntos para la evaluación continua. Si tuvieseis un 10 en todas las actividades, sacaríais un 6, ¿vale? Pero no es necesario tener un 10 en todas las actividades porque el máximo que podéis sumar en la evaluación continua son 4. ¿Sí? No sé si lo he aclarado. Y si no se hizo muy bien esa actividad y, por ejemplo, nos colocó una puntuación menor, entonces ya no se califica esa actividad. Si tiene menos de un 5 no se califica, no suma, no suma. Pero tened en cuenta que hay hasta 6 puntos en la evaluación continua, con lo cual no es necesario tener ni siquiera todas las actividades presentadas, ¿vale? Muchos de vosotros tenéis ya un 4 en la evaluación continua y no habéis presentado todas las actividades de evaluación continua, porque con dos, si con dos actividades de evaluación continua que tienen un sobresaliente y haber hecho los test de evaluación de la asignatura, ya está, ya tendríais esos 4 puntos. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta más del examen? Porque vamos a empezar a hacer un repaso así general a algunos conceptos clave y recordamos un poquito los temas, si os parece bien. ¿Sí? Bueno, pues vamos allá. A ver, el tema 1, que nos remontamos en el tiempo al año pasado, ¿vale? El tema 1 versaba sobre, bueno, pues en general una introducción a la planificación docente, ¿verdad? Y hablábamos también de este nuevo rol docente, de cuáles son los principios de la planificación en la docencia y cuáles son las tendencias, ¿vale? Hacia dónde va, ¿sí? La innovación pedagógica en la universidad, ¿no? Que, bueno, tiene que ver con la introducción de las metodologías flexibles, la personalización del aprendizaje, el diseño de experiencias de aprendizaje que nos que permitan al alumnado aproximarse a la realidad del mundo laboral, todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales, ¿verdad? Y también, bueno, pues con la diversidad geográfica, ¿sí? Entonces, bueno, es importante también resaltar esta idea, ¿no? De la doble identidad del profesor docente universitario. ¿Vale? Que es un profesor docente, por un lado tiene el rol de docente, por otro lado tiene el rol de investigador, ¿verdad? Por eso en muchos países se les llama PDI,
¿vale? Y donde, bueno, pues digamos que este rol docente implica una evolución, ¿no? Desde una concepción tecnicista, donde el profesor se centra o se centraba en la transmisión de conocimientos, a un modelo centrado en el aprendizaje, un modelo de aprendizaje centrado pues en el estudiante, ¿verdad? Donde el rol del docente no es el transmisor de información, sino un facilitador, ¿vale? Un facilitador en el cual, pues, facilitador y curador de contenidos también, ¿no? Va seleccionando aquellos contenidos que son relevantes y diseñando, pues, una serie de actividades, ¿no? Y de procesos que son relevantes para que al final sus estudiantes adquieran las competencias, ¿verdad? Necesarias, pues, para ejercer su profesión en el momento en el que se gradúen. ¿Vale? Dentro de estas tendencias que comentábamos antes en docencia superior universitaria, evidentemente, bueno, pues tenemos los procesos de digitalización, ¿no? Y no sé si recordáis, pues las primeras clases las dedicamos también a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Porque nos guste más o menos, pues es una realidad que está en nuestras aulas, que vivimos como estudiantes y que vivimos como docentes, ¿no? Y que genera, pues, ciertas frustraciones a los profesores y también, desde luego, genera retos, ¿no? Y tiene muchas ventajas, por otro lado, ¿no? Yo tengo una estudiante, por ejemplo, que tiene TDAH, que tiene dislexia y que ella, pues, está haciendo su tesis doctoral gracias a una IA que le ayuda en todo este proceso, que si no fuese por esa inteligencia artificial específica, pues tendría muchísimas más dificultades, ¿vale? Para, bueno, pues poder hacer su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la inteligencia artificial en general, las tecnologías nos facilitan mucho la vida, siempre y cuando pues haya también un uso crítico y ético de esas nuevas tecnologías, especialmente pues la inteligencia artificial, pero bueno, estamos viendo también que las redes sociales están generando muchísimos problemas a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues en qué medida trabajamos con ese tipo de herramientas, fomentamos el uso de herramientas de ese tipo, pero también el uso ético y responsable, ¿no? Bien, las nuevas tecnologías son muy importantes, han llegado a nuestra vida, han favorecido muchísimo la inclusión de metodologías activas en los procesos de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Y un ejemplo, pues es este, ¿no? Esta casa, la UNIR, que es una universidad, pues en Internet, ¿no? Si no tuviésemos Internet, pues difícilmente pudiésemos estar ahora mismo todos juntos aquí, ¿no? Además, estableciendo una comunicación síncrona, ¿no? Entre pues compañeros, profesores, docentes y demás, ¿no? Antes, digamos que la universidad a distancia no es algo que hayamos inventado ahora, ni mucho menos, lo sabéis, es del siglo pasado, pero antes, digamos que a distancia era realmente muy distante, ¿no? No había una comunicación entre profesor y docente y estudiante, y ahora sí, sí nos lo permite, ¿no? Pero también, ojo, que tenemos una serie de riesgos que valorar, ¿no? Y esto es importante, ¿no? La brecha digital, la brecha de conocimiento y la brecha de competencias en el ámbito digital también, ¿no? Porque una persona, no por tener un ordenador y no por tener acceso a los softwares específicos, tiene las competencias, las habilidades y las destrezas y las actitudes para manejar esas tecnologías, esos softwares, esos hardwares, ¿no? Entonces, cuando diseñamos nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las posibles brechas que tienen nuestros estudiantes, ¿vale? Y cómo afrontarlas, cómo afrontarlas. Bien, hemos hecho a lo largo del curso también, estamos haciendo un repaso así general a todo lo que hemos visto. Voy a intentar ir muy rápido, pero hemos hecho también algunos ejercicios de reflexión, ¿verdad? Y de, bueno, pues puesta en común. Y para ello hemos utilizado una herramienta que es el Padlet, donde tenéis todos los contenidos que hemos ido trabajando, tenéis enlazados los casos prácticos, tenéis subido algún material de consulta adicional, algunos vídeos explicativos que os he puesto, ¿vale? Entonces, bueno, pues tened en cuenta también de dónde partimos, ¿no? A la hora de repasar
los contenidos de la asignatura, pues también, bueno, pues ahí tenemos lo que hemos hecho, ¿verdad? Bueno, pues estos cuestionarios de uso y percepción de la IA, también un cuestionario sobre las actitudes que tenemos hacia la innovación educativa. Bueno, digamos que hemos hecho algunas actividades que están aquí volcadas en el Padlet, ¿no? Incluso, bueno, pues hemos hecho un caso práctico, si recordáis. Em, Recuerdo que era un caso práctico grupal, ¿no? En donde, bueno, pues debíamos de plantear una propuesta didáctica, ¿sí? Para trabajar con nuestros estudiantes, con vuestros estudiantes, ¿vale? El uso ético y responsable de la IA, y así os proponía, bueno, pues desarrollar un taller formativo específico, ¿no? Y bueno, pues en diferentes grupos de trabajo, pues la verdad es que avanzasteis, ¿no? En aquel primer caso práctico bastante, ¿no? Empezamos a trabajar cuáles son los elementos de la planificación, ¿no? Que era el objetivo también dentro de este marco, cuál era el objetivo de la actividad, ¿no? Del caso práctico. El tema 2, abordamos la creatividad, cómo trabajar la creatividad en el aula, cómo estimular el pensamiento creativo, cuáles son las fases del proceso creativo, ¿vale? Generar ideas, juzgar el valor, establecer las relaciones y cómo esto se puede integrar en proyectos de aula, ¿vale? Para estimular la creatividad de nuestros estudiantes, ¿sí? Y recordamos, vimos varios vídeos de Ken Robinson, ¿verdad? En los que Robinson explicaba cuáles eran las dimensiones de la creatividad, ¿no? La diversidad, el dinamismo, el distintivo y la imaginación, ¿sí? Y esto luego, pues lo trabajasteis en la primera actividad de evaluación continua, que la mayoría de vosotros además pues hicisteis pues muy bien, con una nota notable o sobresaliente, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay, a la hora de repasar el tema 1 y el tema 2, también os aconsejo que leáis el feedback que recibisteis, ¿no? La retroalimentación de la actividad número 1 de evaluación continua, porque esa retroalimentación que es personalizada, ¿no? Para cada uno de vosotros de manera individualizada, pues digamos que señalaba aquellos aspectos mejorables de vuestro trabajo, mejorables en términos de si te cae un ejercicio parecido, ¿no? Un caso práctico parecido en el examen, pues lo que tendrías que contestar es esto y esto y esto, ¿no? Y os puse, fíjate en esto y fíjate en lo otro. Yo además soy así, quiero decir, celebro los aciertos de mis estudiantes, pero sobre todo en la retroalimentación pongo el foco en aquellos aspectos de mejora para que no vuelvan a fallar en eso, ¿no? Entonces, por eso soy más incisiva en esos aspectos y no hago comentarios o retroalimentación de, oh, me parece todo estupendo, maravilloso, no sé qué, no sé cuándo. No, o sea, la práctica está bien, pero además ponte o fíjate en esto y en esto que se podría haber hecho de esta manera, ¿no? Con el objetivo de que tengáis sobresaliente, que es lo que yo quiero, todos tengáis la mejor calificación. ¿Vale? Bueno, también es interesante, y esto puede ser un objeto de caso práctico, ¿vale? Aplicar las fases del proceso de innovación educativa, ¿vale? Se os puede dar un supuesto práctico de un profesor que quiere aplicar las fases del proceso de innovación educativa, ¿vale? En una asignatura X y tenéis que analizarlo y decir, bueno, pues el proceso de innovación educativa se aplicaría de mejor manera si la fase 1 se hubiese hecho de esta manera o si la fase 2 consistiese en esto, ¿no? Entonces, bueno, eso también puede ser un caso práctico, una situación en la que vosotros, al estilo actividad de evaluación continua número 1, no sé si recordáis de la profesora Ana que planteaba una actividad como súper básica y sencilla y, bueno, pues desde luego no alcanzaba para nada los objetivos que se habían establecido inicialmente, ¿no? Y cómo mejorarlos. Bueno, pues también, o sea, digamos que os estudiéis las fases del proceso de innovación educativa porque son relevantes a la hora de analizar, ¿no? Las propuestas de innovación que se puedan plantear en alguno de los casos prácticos, ¿vale? E hicimos un caso práctico, no sé si recordáis, el caso práctico número 2, que era también de manera grupal,
cómo planteamos una estrategia pedagógica, ¿no? Aplicando pues las fases del pensamiento creativo, las dimensiones del pensamiento creativo, y yo os daba, bueno, pues este contexto, ¿no? Este es un contexto real, ¿no? Bueno, pues unos docentes, unas docentes, ¿vale? De la Facultad de Ciencias de la Comunicación que necesitan abordar y quieren transformar lo que es la clásica actividad teórica, ¿no? Historia de la comunicación, en un ejercicio muy práctico con un proyecto de investigación con sus estudiantes y que además estimular la creatividad de sus estudiantes, ¿no? ¿Y cómo lo harían? Bueno, pues vosotros planteasteis una propuesta, ¿vale? Una estrategia pedagógica y luego vimos un ejemplo, que es el ejemplo que se llevó a las aulas en la realidad, con mayor o menor éxito. Yo puedo decir que fue con mucho éxito, fui parte de este proyecto de innovación educativa y entonces, bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos, ¿no? De haber desarrollado este proyecto de podcast, ¿no? Con nuestros estudiantes de primero, ¿vale? Tema 3. Contextos de... Si alguien tiene dudas sobre lo que estamos viendo, pues estoy yendo súper rápido, ¿eh? Si alguien, sobre todo porque los que estáis en clase hoy ya estuvisteis en todas estas clases, la mayoría. Déjame ver, estamos Pero nunca 14. sobra recordar esto. ¿Perdone? Perdón, profesora, les interrumpí vulgarmente, me excuso. Nunca Ah, sobra repensar de más. no, no sobra. No te escuché, ¿eh? Por eso dije perdón, porque no escuché lo que decías, pero bueno, yo veo que la mayoría de vosotros estabais en clase, pero no obstante, este vídeo también se graba, ¿no? Esta clase se graba y se graba para todos los estudiantes, ¿no? De la asignatura, que somos alrededor de 40, y también es importante, bueno, pues repasar para todos aquellos que no han podido, por cuestiones de tiempo, disponibilidad, estar en las clases en directo, ¿no? Entonces, bueno, también aprovecho para recordar, ¿no? Todos los ejemplos que vimos en clase son, bueno, pues ejemplos que nos sirven para el aprendizaje, ¿no? Y para luego, pues trasladarlo en el diseño de nuestras estrategias pedagógicas, ¿no? Por lo menos en el examen, que sirva para el examen, ¿no? Que os inspire para el examen, que si os quedáis en blanco, pues penséis en alguno de los ejemplos que hemos trabajado en clase. Vale, si os quedáis Profe, en blanco, pensad en los ejemplos que hemos visto en clase, hemos trabajado en clase, habéis trabajado en grupo. Muchos de ellos ni siquiera habéis sido capaces de llegar a los objetivos finales de la actividad, porque el debate, ¿no? Grupal muchas veces hacía que os quedaseis por el camino. No pasa nada. Todo ese brainstorming es muy importante, ¿vale? Y luego pues vemos cómo se trabaja en los contextos reales, ¿no? Tema 3, contextos de educación superior, ¿no? Las diferentes modalidades. Presencial, que todos conocemos, todos hemos vivido, ¿verdad? La modalidad online, ¿vale? Aprovecha pues todas las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías digitales y nos favorecen estos modelos educativos flexibles, ¿vale? Mayor autonomía, autogestión del estudiante, una interacción síncrona y asíncrona, ¿verdad? Y también, bueno, favorece la personalización del aprendizaje para nuestros estudiantes, ¿no? Y finalmente tenemos un modelo híbrido que también está gustando mucho, ¿vale? Que implica que las universidades presenciales también están incorporando espacios de formación online, ¿no? Y nosotros como docentes también podemos incorporar, ¿no? Este modelo de semipresencialidad en nuestros contextos educativos, ¿vale? Podemos, bueno, pues aplicar incluso metodologías como puede ser la metodología Flipped Classroom, ¿no? En el cual, bueno, pues digamos que trasladamos las tareas de familiarización con los contenidos de tipo cognitivo, conceptual, que tienen que hacer los estudiantes, lo sacamos del aula, ¿no? Lo anticipamos, es un trabajo que ellos tienen que hacer de una manera más autónoma, así también favorecemos el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Y en el aula desarrollamos experiencias de aprendizaje más prácticas, a través de casos prácticos, a través de simulaciones, a través de otro tipo de actividades que nos permitan, ¿no? Pues poner, ¿no? Ejecutar, digamos que actividades cognitivas de orden superior, ¿verdad? Si ponemos en nuestra cabeza así la pirámide de Bloom, ¿verdad que sí?
pues digamos que trabajamos en el aula otras cosas, ¿no? Y no limitamos nuestro rol docente a la bueno, pues transmisión de conocimientos, reflexión y debate, que también es interesante, ¿no? Y es importante clarificar conocimientos, reflexionar conjuntamente, debatir conjuntamente, todo eso es importante, pero también es importante diseñar pues actividades, propuestas, modelos, ¿no? Implementando las metodologías activas para que los estudiantes pues, desarrollen, ¿no? Integren esos conocimientos y demuestren o ejecuten y lleven pues, esos conocimientos a la práctica, ¿no? Y ahí podemos incorporar metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, ¿vale? Aprendizaje basado en el diseño, aprendizaje servicio. Sí, por ejemplo, bueno, pues este proyecto que veíamos antes, esto es un ejemplo de aprendizaje servicio, ¿no? De la metodología aprendizaje servicio en la universidad en colaboración con una organización sin ánimo de lucro externa, ¿vale? Donde hay una relación win-win entre asignatura, ¿no? Entorno universitario formal y tercer sector, ¿no? Con el que se trabaja y el tercer sector participa del diseño de la experiencia de aprendizaje y se beneficia de los resultados de ese aprendizaje, ¿no? A través de los resultados del proyecto. Bien, pues esto es una metodología activa, ¿vale? Bueno, las modalidades de learning más conocidas son el microlearning y el nanolearning, ¿verdad? Que implica pues pequeñas piezas de aprendizaje o píldoras formativas muy dirigidas, ¿vale? Con objetivos a corto plazo, ¿vale? Y que se basan en el microcontenido. ¿Mm? Microlearning, bueno, pues pueden ser píldoras de 5 o 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Nanolearning, pues píldoras de aprendizaje de poco más de 1 minuto, ¿vale? Con lo cual, imaginaos lo que podemos aprender, ¿no? Con una modalidad de nanolearning. Algo muy concreto, muy específico, pues la clarificación de un concepto o cómo hacer o cómo manejar esta funcionalidad de este software en concreto, ¿no? Bueno, pues esto está. ¿Cómo se incrusta una imagen de Internet en Word? Pues ahí está, una pieza de nanolearning, ¿vale? Pero ya no mucho más allá, porque es que 1 minuto, 1 minuto y medio no tenemos tiempo para más. ¿No? Entonces tiene que ser muy dirigido, ¿no? Alto grado de atención y rendimiento por parte de los estudiantes, pero claro, porque es algo como muy operativo, muy dirigido a que sean capaces de hacer eso en concreto, ¿no? Esa función ejecutiva. Vale, bueno. em, También vimos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo práctico que hicimos en clase en el que a través de diferentes aplicaciones digitales, pues podíamos estimular la evaluación de conocimientos de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, por un lado, generamos un vídeo, ¿verdad? Aplicando bueno, pues utilizando Notebook, que es una inteligencia artificial enfocada al ámbito educativo. Pues, aplicamos Notebook, Notebook nos hizo un vídeo, ¿sí? Y luego a través de otra aplicación web que es muy interesante, que nos permite hacer vídeos enriquecidos, lo que nos permite es ir viendo el vídeo, que nuestros estudiantes vayan viendo el vídeo y a través de estos vídeos enriquecidos que tengan que contestar a unas preguntas sobre el contenido del vídeo, ¿no? Y son preguntas en tiempo real, no después de ver el vídeo, sino mientras vamos viendo el vídeo, contestan en tiempo real, ¿no? Y nosotros como docentes pues vemos lo que contestarían, si lo han hecho bien y si lo han hecho mal, ¿no? Entonces, bueno, pues también hicimos con todo este contenido que vimos en el tema 3 o tema 4, pues tema 3 o tema 4, ya no me acuerdo. A ver, déjame ver. Tema 3, ¿no? Pues con este tema 3 lo que hicimos fue este ejercicio práctico, ¿vale? De cuánto sabemos sobre los contextos de formación online,
presencial y mixto, ¿vale? O híbrido, mejor dicho, es la palabra clave. Lo hicimos a través de este vídeo, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguno no hizo esta experiencia de vídeo enriquecido, ¿no? Y este cuestionario de autoevaluación a medida que vamos viendo el vídeo, aún estáis a tiempo, ¿no? Está el material disponible para todos vosotros, ¿vale? Y está el vídeo disponible para todos vosotros. Bueno, el tema 4 versa ya, empezamos ya en harina, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias docentes? ¿Vale? Y cuál es el proceso de organización y creación del contenido, ¿no? Que tenemos, todo lo que tenemos que hacer antes de, bueno, pues planificar, o mejor dicho, antes de empezar a impartir la docencia de una asignatura en concreto, ¿no? Que tiene que ver con la revisión de los contenidos, la organización de los contenidos en una secuencia lógica, ¿no? Que permita al estudiante, pues, transitar desde procesos cognitivos más simples a procesos cognitivos de mayor complejidad, ¿no? Porque desde luego, si no están afianzados los conceptos y los conocimientos básicos, pues muy difícil va a ser que pueda desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues si nuestros estudiantes no saben pues conducir una moto, muy difícil va a ser que ganen un rally, ¿no? Lo que vamos a tener es un accidente de tráfico. Pues esto es igual. Entonces, bueno, pues siempre vamos de funciones de mayor simplicidad a acciones de mayor complejidad, ¿no? Enfoques hacia la mayor complejidad. Vamos siempre de menos a más, de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Y finalmente, pues vamos distribuyendo estos contenidos, ¿no? De tipo teórico-práctico a lo largo de las sesiones formativas que tenemos planificadas, ¿no? Es un trimestre, es un cuatrimestre, es un semestre y vamos incorporando también, bueno, pues esos espacios de tutorización, esos espacios de evaluación, ¿vale? Porque la evaluación forma parte del proceso de planificación de enseñanza-aprendizaje. Ya no aplicamos enfoques de evaluación sumativa nada más, donde con un examen final es suficiente, sino que debemos ir evaluando los aprendizajes de nuestros estudiantes durante todo el proceso. ¿Vale? Bien. Y luego tenemos que tener claro qué estrategias didácticas podemos aplicar dependiendo de las funciones cognitivas que nosotros queremos activar en nuestros estudiantes. ¿Vale? Si queremos si queremos que tengan un conocimiento profundo, ¿no? De los conceptos, pues clases magistrales participativas, aula invertida, lecturas autónomas. Aquí podemos incluir más cosas, ¿no? Vídeos, documentales, TED Talks, ¿no? Que decir, ahora mismo, píldoras, ¿no? O sea, ahora ya no nos quedamos simplemente con lecturas autónomas. Hay muchísimos más materiales que pueden consultar. Sí, Evaristo. Gracias, profesora Lema. Una pregunta en este punto. ¿El proceso de evaluación continua también sirve en sí mismo para verificar cuáles son las falencias de los estudiantes y fortalecerlas dentro del mismo espacio de ejecución? ¿O solamente para ver o impulsar que ellos mismos estén haciendo su seguimiento de formación pertinente? ¿Me No, podría bueno, aclarar? el proceso de evaluación es para todos. O sea, para nosotros como docentes, para ver cómo van ellos, por eso muchas veces hacemos una evaluación diagnóstica, ¿no? De cuál es el punto de partida de todos. Y también ellos tienen que ver, ¿no? Tienes que darle la oportunidad de ver cómo van avanzando, ¿no? En su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Eso es importante y es importante para todos. Algunos de los procesos de los instrumentos o las técnicas de evaluación van a tener asignadas una calificación y otras no. Eso depende de nosotros. Nosotros lo planificamos desde el inicio, ¿vale? ¿Cuáles son aquellas actividades que van a formar parte de la evaluación continua y cuáles no? Pero todo es evaluación. Todo es evaluación. Entendido, sí, señora. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces tenemos que tener claro también cuáles son las estrategias pedagógicas que vamos a aplicar teniendo en cuenta estas funciones cognitivas, ¿no? Y nunca un estudiante va a ser capaz de solucionar problemas si no tiene afianzados los conocimientos básicos, ¿no? Los conceptos y los conocimientos de tipo conceptual, ¿vale?
de conceptual o práctico también, ¿no? Bueno, pues imaginaos, estamos en una asignatura de metodologías de investigación y, bueno, pues nunca vamos a ser capaces de analizar unos resultados de un estudio científico si no manejamos el SPSS, ¿no? Bueno, pues profundización conceptual, análisis y valoración y procedimientos. Bueno, pues es el manejo, ¿no?, del software específico de análisis de datos. Y luego ya sí podemos trabajar en aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, proyectos de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si no tenemos los conocimientos metodológicos básicos, pues no, las cosas no salen bien, no salen bien. Y os lo digo porque de vez en cuando vemos trabajos de fin de máster de estudiantes que no tienen una formación metodológica robusta en metodologías de investigación, pero que en sus TFMs presentan alguna propuesta de investigación y no tiene, prácticamente no tiene fiabilidad ninguna, ¿no? Porque si no tienes conocimientos metodológicos, pues desde luego no vas a diseñar un instrumento que sea validado, ¿no?, verificado científicamente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues digamos que luego tenemos proyectos débiles, ¿no?, en algunos aspectos, en algunos aspectos. Muy bien. Bueno, también hemos trabajado en el Padlet todos estos conceptos, ¿vale? Y hemos desarrollado un caso práctico, si recordáis, eh, que implicaba el diseño de una estrategia pedagógica de un taller, ¿sí? Sobre, teníais que diseñar un taller formativo con sus contenidos, objetivos, metodologías docentes, actividades formativas, recursos y modelo de evaluación. Aquí nos quedamos por el camino, creo que ninguno llegó al final, ¿vale? Aplicando la taxonomía de Bloom, ¿vale?, para definir los objetivos del aprendizaje, y era un taller sobre el uso ético de la IA en la universidad. No sé si recordáis, pero en este trabajo, digamos que ya aplicamos todas estas fases de planificación, ¿vale?, de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Bueno, pues este es un caso práctico que también podéis aprovechar para repasar, ¿no?, porque os va a servir mucho, os puede servir mucho también para trabajar, ¿no?, ciertas competencias y destrezas de cara a la resolución de los casos prácticos del examen, ¿vale? Y también veíamos un ejemplo, ¿no?, de innovación educativa que incorporaba pues diferentes metodologías, ¿vale? SEO magistral, aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, trabajos tutelados y prácticas autónomas, ¿no? Un proyecto que además incorporaba unos conocimientos transversales a la asignatura de diseño de moda, que es los conocimientos transversales vinculados a la sostenibilidad, ¿no? Y como eso, pues implicó al final un empoderamiento muy potente, ¿no?, muy significativo de los estudiantes, que luego fue reconocido a través de varios premios otorgados en Galicia y en España, vinculados a la innovación educativa y también a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿vale? Quiere decir, el reconocimiento de este proyecto de innovación educativa trascendió el ámbito universitario para llegar a ser reconocido pues, por entidades del tercer sector también, ¿no? Y bueno, este es otro ejemplo de innovación donde, bueno, pues la planificación nos llega a realmente un protagonismo del estudiante, ¿no?, en el diseño de proyectos. En este caso, pues lo que tenían que hacer era productos de moda, pero con materiales reciclados. Bueno, el tema 5, que es el del seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, mentoría y tutoría, ¿vale? Recordad, la tutoría universitaria está vinculada con la tutoría académica, ¿vale?, donde un profesor de la facultad en la que se imparte el grado en el que estudia el estudiante, ¿no?, pues asume además un rol de tutor, ¿vale? Ese rol de tutor no significa que imparta clases particulares, ni pasantías, ni nada así, sino que el tutor asume una función de acompañamiento, de seguimiento, asume el compromiso de reunirse con cierta periodicidad
con ese estudiante tutelado, asume la responsabilidad de aconsejarle, de no evaluar, pero sí hacer un seguimiento de cuáles son sus resultados académicos y también aconsejarle, ¿no? Acompañarle en la toma de decisiones desde el punto de vista de la formación integral del estudiante, ¿no? Especialmente pues en aquellos momentos en los que el estudiante pues debe o tiene que escoger pues un itinerario formativo y tiene dudas sobre ello, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la especialización? Llegas a segundo de carrera y en tercero ya te especializas en algo, ¿no? Bueno, pues ahí acompañar en ese proceso es muy importante, ¿no? Y es una de las funciones de los tutores académicos, ¿no? También le puede ayudar, ¿no? Bueno, pues a promover, ¿no? A participar en diferentes proyectos, ¿no? Que se desarrollen en el centro, ¿no? Tiene un conocimiento más amplio de todas las actividades y proyectos que se desarrollan en la facultad o en la universidad y le puede aconsejar, bueno, pues a lo mejor te interesa participar en este proyecto o vincularte con esta asociación que tiene un proyecto de no sé qué, ¿no? O sea, digamos que, y es la tutorización académica, es una tutorización continuada a lo largo del tiempo, ¿no? A diferencia de la mentoría, que es algo mucho más puntual, que tiene una duración de 3 meses, 6 meses o 9 meses, ¿vale? Eso es la tutoría universitaria. En esta tabla veis que hay dentro digamos que del campo amplio de tutoría universitaria hay diferentes em, posibilidades, ¿no? Que es la tutoría de practicum, que es decir, es un tutor que hace una supervisión sobre las prácticas académicas del estudiante. Nada más, no va más allá, ¿no? Es alguien que asesora en un periodo de prácticas, ¿vale? La tutoría de investigación, que tiene que ver con las personas que están haciendo un trabajo de investigación, ¿vale? Una tesis doctoral, ¿no? Entonces la tutoría es a los investigadores en formación, ¿vale? Y bueno, pues digamos que dependiendo de las universidades, pues se puede llamar tutoría académica, tutoría de titulación, tutoría personal, pero más o menos el objetivo es este. En todo caso, las tutorías están, los roles de los tutores están reconocidos en el plan de tutoría, de tutorización, ¿no? De cada universidad. Entonces, yo os aconsejo también que vayáis a vuestra universidad o en la universidad en la que habéis estudiado antes, ¿vale? Y entonces, pues, investiguéis un poco, pues, cuál es el plan, ¿no? De tutorización que tiene la universidad, que puede ser muy interesante. Y nos da como una realidad más práctica de, bueno, pues, en esta universidad la tutoría, pues, la desarrollan este tipo de profesores y tiene este tipo de objetivos, ¿no? Entonces, el plan de acción tutorial, por ejemplo, también se denomina en España, plan de acción tutorial. Pero cada país tiene una denominación propia, ¿vale? Y no hay ni mejores ni peores. La mentoría, por otro caso, es el acompañamiento y asesoramiento específico, ¿vale? Por una persona más experimentada, que no tiene que ser no tiene que ser un profesor universitario, ni siquiera un profesor universitario de su carrera. Puede ser un experto, una persona externa que tenga conocimientos en el campo, puede ser un propio estudiante, ¿no? En el caso del peer mentoring, ¿vale? Y el mentor es una persona que aconseja, que ayuda, que acompaña, ¿vale? A aquellas personas menos experimentadas en su recorrido académico y profesionalizante, pero también en el desarrollo personal, ¿vale? Una cosa que es importante clarificar es que ni el tutor ni el mentor sustituyen nunca a los profesores universitarios, ¿vale? Entonces, si diseñamos un plan de acción tutelado o un programa de mentoría, no es porque, como nuestros profesores son tan malos y no trabajan estos contenidos correctamente, vamos a proponer un plan alternativo. No, la universidad en ese caso lo que tiene que hacer es despedir al profesor y poner a uno que realmente sea bueno, ¿vale? Eso es lo que tiene que hacer. Pero sí que hay una serie de competencias transversales, ¿vale?
que no están recogidas, ¿no? en la malla curricular o en los planes de estudio de las carreras, pero que también es importante que desarrollen nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esas competencias transversales? Pues a lo mejor podemos trabajarlas con un curso de formación, ¿no? Para el cual contratamos a personas expertas que impartan ese curso a nivel masivo, o podemos desarrollar un programa de mentoría, que es más prolongado en el tiempo y donde la atención es mucho más personalizada porque es un mentor, un estudiante, o un mentor, un grupo reducido de estudiantes. ¿Vale? ¿Sí? Y en clase vimos ejemplos de los 3 tipos de programas de mentoría existentes: familiarización institucional, seguimiento académico y preparación para la inserción laboral. ¿Vale? Entonces también os recomiendo que, si tenéis dudas, retoméis esta clase y veáis los vídeos, porque se ve perfectamente pues, qué es un programa de familiarización institucional, tal y como lo han diseñado, por ejemplo, los compañeros de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? O como es un programa de mentorización profesional, pues de la Universidad San Jaume, ¿no? Donde, bueno, pues ayudaba, ¿no? a los estudiantes recién egresados o que están a punto ya de salir de la universidad a desarrollar una serie de técnicas de búsqueda, no de empleo, de preparación para las entrevistas personales de empleo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues no sé, estudiantes de medicina. Yo entiendo que los estudiantes de medicina no tienen por qué tener una asignatura en la carrera, no en la malla curricular, que sea como hacer un perfil de LinkedIn. Pero sí pueden tener un programa de mentoría donde un experto les ayude a desarrollar su perfil profesional, ¿no? Les acompañe durante 1 mes, 2 meses, 3 meses para favorecer esa inserción laboral. ¿Vale? O el programa de mentoría de la Universidad de Jaén, que está enfocado a doctores, ¿no? que quieren continuar o que quieren desarrollar una carrera académica, ¿no? Bueno, pues es un programa de mentoría muy específico para un perfil muy específico y donde los mentores, bueno, pues son personas, investigadores de alto impacto además, ¿no? que les pueden aconsejar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Mm? ¿Dudas hasta aquí? Porque ya son las 6 de la tarde. Hoy nos vamos a pasar un poco, ¿eh? Yo ya lo aviso ahora mismo porque quiero abordar la última parte del curso, pero nos vamos a pasar unos minutitos de la hora más. Al que tenga que irse, pues libertad total para irse, por supuesto que sí, porque además el vídeo queda grabado. Vale, entonces, temas 6, 7 y 8. Evaluación del alumnado, ¿vale? En la universidad, o evaluación del aprendizaje, ¿sí? En la universidad. ¿Hasta aquí más o menos es todo claro? ¿Está todo claro? Sí, vale. ¿Os ha Sí, está servido este repaso? También. sí, bastante. Bastante, profesora, gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ir a lo que tiene más enjundia. Y yo creo que casi todos los modelos de examen tienen una pregunta de evaluación. Sí, con lo cual temas 6, 7 y 8, bueno, pues estudiadlos lo mejor que podáis, ¿vale? Lo mejor que podáis. Bueno, hay diferentes sistemas de evaluación: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Sí, heteroevaluación es la que realiza el profesor, ¿vale? El profesor es el que planifica el sistema de enseñanza-aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación. La evaluación está integrada dentro de todo el proceso, se planifica desde el inicio, ¿vale? Es importante también que exista transparencia, ¿vale? Quiere decir que los estudiantes sepan desde el primer día de clase cómo se les va a evaluar, en base a qué objetivos y cuáles son las actividades que van a tener que desarrollar, ¿sí? Cuanta más transparencia, mejor, ¿vale? Cuanta más claridad, mejor. Heteroevaluación no significa que, o sea, lo que significa también la evaluación es que la heteroevaluación es que el profesor debe diseñar diferentes actividades para recoger evidencias del aprendizaje de sus estudiantes, ¿vale? Hetero es porque tengo diferentes evidencias de aprendizaje.
no solo un examen escrito final o un examen oral final, sino que he recogido esas evidencias a lo largo de todo el curso. Y además a través de diferentes actividades, que no todas sean iguales, que no todas sean un tipo test, que no todas sean un examen escrito, ¿vale? Sino a través de diferentes actividades que permitan, basándonos también en el diseño universal del aprendizaje, pues que permita a los estudiantes demostrar sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas y sus competencias. ¿Sí? Eso implica pues análisis de un artículo científico, desarrollo de un caso práctico, trabajos colaborativos, ¿vale? Todo eso pues son diferentes actividades, ¿vale? Técnicas de evaluación y debemos integrar varias, ¿no? Se valora mucho que haya una pluralidad de enfoques en la evaluación también, ¿vale? Incluido, incluido también la coexistencia con acciones de coevaluación y autoevaluación. ¿Mm? Quiero decir, también dar la oportunidad a nuestros estudiantes de que se autoevalúen. ¿Mm? Vosotros tenéis los test de autoevaluación que están al final de los temas. Los completáis vosotros. Vosotros sabéis si habéis sacado un 8 o habéis sacado un 0. A mí no me llegan esos resultados. ¿Vale? Yo no tengo un mensaje en mi correo electrónico en plan de José Luis ha completado el tema 6 y ha sacado un 0. No. O ha sacado un 10. No. Eso es cosa vuestra. ¿Vale? Luego se os valora en la evaluación continua, ¿no? Pero, es decir, se os tiene en cuenta esos test, ¿no? Pero es importante. 0,2 es el más. Bueno, pero tenéis 10 preguntas, ¿no? Si has contestado las 10, tienes un 10, ya está. Vamos a darle así. Bueno, en todo caso, hay que, digamos, que diseñar también alguna acción de autoevaluación y de coevaluación, si lo veis pertinente, ¿vale? A mí me gusta especialmente las actividades de coevaluación en la enseñanza presencial. De hecho, con vosotros no desarrollé ninguna actividad de coevaluación, pero podríamos haberlo hecho, ¿eh? Podríamos haberlo hecho, pero no diseñé ninguna. Pero sí hemos hecho algunas de autoevaluación, ¿no? Y eso pues nos permite también saber cómo vamos. Vale. Em, Esta es la gran pregunta, José Luis. ¿Estos sistemas de evaluación los propone la institución donde trabajamos o nosotros mismos? Depende, depende de la institución en la que estemos, la flexibilidad que tengamos, el margen de maniobra que tengamos, si somos los coordinadores de la asignatura o somos personal contratado para impartir esa asignatura en un periodo de tiempo específico, etcétera, ¿no? Lo ideal, lo lógico es que haya una coordinación entre todos los docentes de la asignatura y entre todos, ¿no? Pues se decida cómo se va a evaluar a los estudiantes, ¿vale? Eso es lo ideal. Luego, en la vida real, pues de todo tipo. O sea, tenemos situaciones de todo tipo. Por ejemplo, yo cuando empecé a impartir esta asignatura, las actividades de evaluación continua son las mismas. Ya se habían diseñado y yo no las puedo cambiar porque habría un agravio comparativo entre vosotros, que sois estudiantes míos, y tendríais pues una oportunidad, ¿no? De realizar actividades diferentes a las de los alumnos de los otros profesores, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, las actividades de evaluación continua son exactamente las mismas para todos, ¿no? El examen lo ponemos entre todos, marcamos los criterios, ¿no? Y los objetivos entre todos los profesores. Pero luego las actividades, los casos prácticos que hacemos en clase, etcétera, etcétera, eso es creación mía. Es decir, si fueseis alumnos de otros profesores, haríais otros casos prácticos o tendréis clases magistrales al uso. Eso depende de cómo lo enfoquen ellos, ¿vale? Porque en la universidad hay libertad de cátedra, entonces el profesorado pues enfoca sus materias como quiere, ¿no? Normalmente. Y luego la universidad también puede aconsejar, ¿no? En plan, bueno, pues en este máster queremos aplicar la metodología 4P, por ejemplo, ¿no? Que está basado en proyectos, ¿no? Y entonces, o en problemas.
¿no? Y entonces, bueno, pues que en cada sesión de clase planteéis una pregunta-problema que resuelvan los estudiantes y tu función no es impartir los contenidos teórico-prácticos, porque se los tienen que estudiar en casa primero. Tu función es acompañarlos en la resolución de problemas y, bueno, pues decirles cómo lo que tienen que hacer para hacerlo bien, ¿no? Y darles como la resolución o resolverlo con ellos. Hay algunos másters de la facultad que son así, aplican esta metodología 4P. No me fascina, pero yo en algunas asignaturas sí que la aplico. No es una metodología que me fascina, a mí me gusta más la flexibilidad y poder adaptarme también a las necesidades de mis estudiantes, ¿no? Porque la metodología 4P está muy bien, suena muy bien, pero ¿qué pasa cuando el 90% de tus estudiantes no has estudiado primero la asignatura, la materia o el tema en concreto? Que luego no son capaces de resolver ese problema y tienes que volver a los básicos, ¿no? Y has perdido un montón de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que la tendencia, José Luis, la tendencia es a la uniformidad, ¿no? Que cada vez los másters definan una metodología y que el profesorado se adapte a esa metodología. Esa es la tendencia. Luego cada profesor hace lo que puede o lo que quiere también. ¿Mm? Y vimos un ejemplo, ¿no? De planificación orientada a la evaluación auténtica, ¿no? Y lo vimos con esta asignatura, ¿no? Esta materia, la de interpretación ambiental del patrimonio, donde, bueno, pues definíamos cuáles eran los contenidos, las competencias y luego cuáles son las actividades que tienen que desarrollar los estudiantes dentro y fuera del aula para poner en ejecución esas competencias y demostrar a través de un vídeo, ¿no? Aplicando la técnica de simulación, bueno, pues cómo son sus competencias in situ y en este caso pues tenían que irse a un parque natural, un parque nacional, un monumento, etcétera, etcétera, para demostrar, ¿no? Y veíamos también la rúbrica. Dice Brenda, ¿es la de proyecto, problema, proceso, producto? No, es algo así como problema. A ver cómo es. 4Ps. Problema, portfolio, proyecto, porque hay un proyecto transversal de todo el máster, y la cuarta P no me acuerdo. Es una metodología que ha desarrollado UNIR, ¿eh? De manera muy innovadora, con lo cual hay algún artículo por ahí que no la he escuchado en ninguna clase de máster. No, porque en este máster no la aplicamos. Pero ya os pasaré si queréis algún enlace porque hay algún artículo que explica la metodología 4P, que surgió en las clases de marketing y luego digamos que se traslada a otros contextos educativos. Pero es muy enfocado a, tengo un problema en concreto, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Aplicando, bueno, pues esta solución tan específica también, ¿no? Pero en el ámbito educativo, nada es, ¿verdad? No hay esta correlación tan directa, ¿no? Entre problema y solución única, ¿no? Es mucho, todo en el ámbito educativo, todo es mucho más complejo. Hay miles de posibles soluciones correctas a un único problema, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos que se aplica y funciona muy bien en eso, en el área de marketing, en el área de económicas, que es donde surgen estas metodologías. Bueno. Evaluación por competencias, ¿vale? Es importante, bueno, pues definir cuáles son las condiciones para evaluar las competencias, ¿no? Ese componente ejecutivo, cómo recogemos las evidencias del aprendizaje y qué es lo que le vamos a pedir a nuestros estudiantes que hagan, ¿no? Para poder recoger esas evidencias del aprendizaje, ¿vale? Eso es importante. Entonces, cuando planificamos, y quedaos también con estas tres ideas, ¿sí? Porque esto es importantísimo y os van a pedir, o sea, el examen, los casos prácticos del examen están muy enfocados a que apliquéis esto, ¿no? Planificación de la evaluación por competencias, es decir, hay que definir las competencias que son objeto de evaluación, hay que definir los sistemas de evaluación o se os da o se os van a dar, ¿no? El tipo de evaluación, ¿vale? Y las técnicas e instrumentos de evaluación y que defináis los criterios, ¿vale? Esto es algo que es impepinable, ¿no?
En algún momento vais a hacer el diseño, ¿no? de una sesión de aula, por ejemplo, en el que vais a definir los objetivos del aprendizaje, las competencias que queréis desarrollar en vuestros estudiantes y luego una actividad simple de evaluación de esas competencias, ¿no? Y que tenéis que describir qué le vais a pedir a los estudiantes que hagan, cuál es la técnica, cuál es el instrumento de evaluación que vais a hacer vosotros, ¿vale? Bueno, pues es un cuestionario, es una simulación, un trabajo, un proyecto, una reflexión, etcétera, etcétera, la rúbrica asociada, ¿vale? Y cuáles son los criterios, ¿no? de esa rúbrica. Bueno, pues criterio número 1, maneja el idioma, ¿no? Criterio número 2, razona, ta, ta, ta. Criterio número 3, sabe conectar, ¿vale? Pues los contenidos de tipo conceptual en la resolución de este caso práctico, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Vale? Incluso se os puede pedir que diseñéis la rúbrica, o sea, lo que es la matriz, ¿vale? ¿Sí? Pensad, caso práctico, 6 puntos, tenéis 1 hora para resolverlo. Con lo cual, eso nunca va a ser objeto de una pregunta breve, ¿no? De 20 líneas o de 15 líneas, pero sí para responder en un caso práctico tenéis 3 folios. Entonces, quedaos con esto porque esto es muy importante, ¿vale? También se puede preguntar sobre competencias transversales, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles son las competencias transversales que podemos trabajar en el aula? Más allá de que seamos abogados, arquitectos, filólogos o lo que sea. Pues competencia reflexiva, competencia de resolución de problemas, competencia digital, ¿vale? Y aquí os añado uso crítico de la IA, bueno, porque es importante, ¿vale? Y ciudadanía global e interculturalidad, ¿vale? Entonces, si os piden trabajar en el aula una competencia transversal, bueno, pues quedaos con estas. Por lo menos las 3 primeras yo creo que son fáciles de enfocar, ¿no? Y de trabajar en el aula, bueno, pues en el marco de una asignatura de vuestra elección. Entonces, también de cara al examen, pensad, ¿no? Bueno, pues si me cae algo así, ¿qué asignatura propondría yo? O sea, llevadlo pensado ya de casa, ¿no? Que no os pille por sorpresa, que no invertáis 15 minutos en reflexionar acerca, Dios mío, qué asignatura. Y si no lo tenéis claro, ¿vale? Si no lo tenéis claro, es que pues no me sale nada, pensad en una asignatura de este propio máster, ¿vale? O sea, evitad bloqueos. Bueno, pues metodologías de investigación. Enseñanza, aprendizaje y evaluación. Es que me da igual. Os voy a corregir yo. O sea, así que podéis escoger cualquier asignatura de este máster. Si os bloquea con una asignatura de las que hayáis estudiado en el grado o en la licenciatura, etcétera. Los que sois profesores ya, que estáis dando clase ahora mismo, pues lo vais a tener más fácil, ¿no? Pero aquellos que no, pues oye, que no os bloqueéis con este tipo de cosas, ¿vale? ¿Y qué competencia transversal creo que podría trabajar mejor en mi clase? ¿No? Pues digital, resolución de problemas y reflexiva. Estas 3 creo que enfocan muy bien. Hay otras, ¿eh? Sostenibilidad se puede incluir, ¿no? Por ejemplo, también. ¿Y cuáles son las condiciones para evaluar las competencias? Pues componente ejecutivo del aprendizaje, evidencia de los elementos del aprendizaje, ¿vale? ¿Qué tipo de competencias simples o complejas vamos a evaluar y qué acciones concretas, ¿no? Y esto, o sea, al final lo que está en el fondo es que para evaluar las competencias tenemos que pedir a los estudiantes que hagan algo, ¿no? O sea, solo podemos evaluar a partir de la acción. Entonces, ¿se ha comprendido el mensaje? ¿Es capaz de desarrollar la tarea? ¿Ejecuta la tarea con precisión? ¿Vale? Todo esto es componente ejecutivo, Francisca. ¿Vale? ¿Es capaz de evaluar el contexto y realizar ajustes? ¿Resuelve la tarea de forma original? ¿Sí? Todo esto es componente ejecutivo del aprendizaje. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué, ¿no? ¿Qué función cognitiva tiene que poner en ejecución? ¿Vale? A lo mejor es una mera comprensión. Estamos evaluando pues, los conocimientos lingüísticos de nuestros estudiantes. Le ponemos un texto,
y que ellos hagan un resumen. Bueno, pues ahí ya sabemos si ellos saben inglés o no saben inglés. Si son capaces de resumir, si son capaces de responder a las preguntas que nosotros le ponemos, ¿no? Responder de manera correcta, razonada. Si son capaces de proponer una solución diferente a la que se plantea en el texto, ¿no? Todo eso, ¿vale? Todo eso es componente ejecutivo del aprendizaje. Tiene que ver un poco con comprender la instrucción y llevarla a cabo de manera exitosa, correcto. Entonces, para nosotros, como docentes, lo importante es desarrollar esa instrucción de manera correcta. Es decir, que lo que le pedamos al estudiante sea exactamente lo necesario para que ellos puedan demostrar sus competencias. ¿Vale? ¿Mm? Muy bien. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y también hicimos un cuestionario de autoevaluación, ¿vale? Hicimos un ejercicio de autoevaluación en clase, que en general a la mayoría de vosotros os salió bastante bien, quiero decir, bueno, por lo menos pasasteis de 5, casi todos, ¿vale? Entonces, ¿sobre cuánto sabemos sobre evaluación del aprendizaje? Que básicamente es un cuestionario de 10, 12 ítems, creo recordar, sobre el tema 6 y el tema 7, ¿no? Entonces, bueno, si alguien no lo ha hecho, el formulario está ahí, lo completáis y os da la nota, ¿vale? También esto nos ayuda, ¿no? Y es, bueno, contenidos es de tipo conceptual además, ¿eh? Vale, son aprendizajes cognitivos. Nos ayuda para entrenarnos también de cara a resolver las 4 primeras preguntas del examen, ¿vale? Que son más de comprensión y razonamiento. ¿Sí? Y ya, tema 8, último tema, recursos e instrumentos para la evaluación, ¿vale? ¿Qué tipos de instrumentos podemos plantear para evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes? Pruebas objetivas, cuestionarios, exámenes orales, informes, estudios de caso, problemas, análisis, ¿no? de situaciones varias, observación, ¿sí? Sobre todo observación en ejercicios vinculados a la simulación o también observación cuando proponemos un debate o planteamos una exposición oral, ¿verdad? En clase, grupal o individual. Bueno, pues todo eso al final lo que estamos evaluando, ¿no? Es a través de rúbricas o también listas de cotejo. ¿M? Instrumentos de autoevaluación, el portafolio, ¿verdad? También hay checklist y demás, ¿no? Pero bueno, digamos que el portafolio es una de las, digamos que técnicas de evaluación, de autoevaluación más recurridas, ¿no? Portafolio, diario del aprendizaje, diario de clase, bueno, dependiendo del profesor, pues le puede llamar de una manera o de otra, ¿vale? ¿Qué queremos analizar? Bueno, pues competencias vinculadas a la comprensión, al análisis, capacidad de síntesis, diseños. Bueno, podemos evaluar diferentes competencias, ¿vale? Teniendo en cuenta pues, estos instrumentos y estas técnicas. Y luego, pues también tenemos estrategias innovadoras que son la gamificación y el visual thinking. ¿Mm? Vale, aquí en esta tabla, que ya la hemos visto, todo esto ya lo hemos visto en clase, ¿verdad? Bueno, pues digamos que las pruebas objetivas están más vinculadas al cuestionario. Bueno, ya habéis visto el feedback, ¿no? Que os he dado, la retroalimentación sobre la actividad número 3 de evaluación continua. Hay cuestionarios muy bien elaborados, ¿vale? Que han incorporado diferentes tipos de preguntas. Aun siendo un cuestionario escrito, un cuestionario online, digamos que los tipos de preguntas serán muy diferenciados. Hay algunos de vosotros habéis incorporado incluso diferentes estímulos del aprendizaje. No os habéis quedado únicamente en un texto escrito, sino que habéis puesto una pregunta para responder de manera o breve o elaborada, sino que habéis puesto pues casos prácticos, habéis puesto vídeos, habéis puesto artículos de prensa,
Bueno, lo del vídeo me dejó bastante sorprendida y me gustó mucho, ¿no? Quiero decir, por eso os di también un sobresaliente, creo recordar, ¿no? Quiero decir, un cuestionario, especialmente ahora mismo, un cuestionario hecho con Google Forms o hecho con, bueno, la herramienta de cuestionarios digitales que utilicéis, que hay muchas y variadas, nos permite incorporar muchísimos estímulos de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues tened en cuenta todo eso. ¿No? Un cuestionario, cuanto más diverso y cuanto más estímulo de aprendizaje, perdón, de estímulo de evaluación tenga, pues mejor para el estudiante también y mejor para nosotros, ¿no? Porque ya no estamos hablando de leer un texto y luego contesto una serie de preguntas o un tipo test, ¿no? Con 4 opciones, una válida, sino que implica un análisis, una escucha, un razonamiento, un planteamiento, una respuesta creativa. ¿Vale? Y todo eso, ¿no? Y cuanto sea más parecido a la realidad, mejor, ¿no? Bueno, pues un vídeo de pues una situación que ha pasado la semana pasada en tal sitio, ¿no? O de una película justo que se aborda pues este concepto básico, ¿no? O esta ética, o ¿no? Que plantee una reflexión también al estudiante, ¿no? Y que deje una propuesta, una respuesta creativa, ¿vale? Y ahí no hay una única respuesta posible, ¿no? Hay una respuesta muy diversa y es nuestro papel como profesores y evaluadores los que decimos, bueno, pues esta es una respuesta esperada o no esperada, ¿vale? Em, y también, ¿no? En los cuestionarios es importante decir cuál es la respuesta esperada. Aunque sea una respuesta abierta y diversa, ¿no? Que hay posibles respuestas correctas, plantear bueno, pues una respuesta correcta a esta pregunta o a este caso práctico sería y explicarla, ¿no? Ponerlo por escrito. Esto es importante. Mostrar cómo tendría que ser esta respuesta. En el tipo test es muy fácil, ¿no? En el tipo test la evidencia de aprendizaje es, bueno, pues ha contestado B, ¿no? La respuesta correcta es B, pero claro, cuando son respuestas abiertas y creativas, ¿qué es lo que tendría, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, los conceptos que tendría que trabajar? ¿Vale? Y dejarlo, que lo tengamos nosotros claro, nosotros y el que evalúe cuando nosotros no podamos hacerlo. ¿Mm? Bueno, y además hemos hecho un ejercicio en clase de planificar el sistema de evaluación por competencias, ¿vale? Lo hicisteis de manera grupal, ¿vale? Hicimos una rúbrica, recordemos, ¿no? Cuáles son los elementos de la rúbrica, ¿verdad? Los criterios de evaluación, los niveles de desempeño, los descriptores. La rúbrica siempre tiene que estar ponderada, ¿vale? Le tenemos que dar un valor a cada uno de los niveles de desempeño y a cada uno de los criterios, ¿vale? Y no todos los criterios tienen que tener el mismo valor, ¿no? Pues no tendría sentido que en un trabajo de fin de máster tuviese la misma puntuación el que el trabajo no tenga faltas de ortografía a que se proponga una propuesta de intervención innovadora, creativa, ¿no? Bueno, pues en un examen, bueno, no, en exámenes no, porque los exámenes la rúbrica no aplica, pero en una actividad o en un caso práctico que desarrollan nuestros alumnos en el aula, pues digamos que la ponderación justa de cada uno de los criterios, teniendo en cuenta el esfuerzo que tienen que hacer los estudiantes, también es importante. Vale, hicimos un caso práctico en clase sobre, retomando, ¿no? Este proyecto de innovación educativa de ciencias de la comunicación. Bueno, pues hicimos un caso práctico en clase la semana pasada, la semana pasada, hace 2, sobre, bueno, pues definir las diferentes competencias, ¿no? ¿Y qué pasó en este caso práctico? Bueno, pues que muchos de vosotros os quedasteis con una única competencia, ¿verdad? Y pusisteis una serie de criterios para evaluar una única competencia. Y nos dimos cuenta de que ahí había un problema de comprensión del concepto, ¿verdad? Y de comprensión de la aplicación. Normalmente, este tipo de actividades, ¿vale? Proyectos que los estudiantes tienen que realizar, bueno, pues una actividad, un producto final, no un diseño, una investigación, un podcast, etcétera, etcétera. Tenemos que aprovechar estas actividades, ¿vale? Estas instrucciones para evaluar diferentes competencias.
no quedarnos solo con una, no tendría sentido. ¿Mm? Entonces, si os cae una pregunta de examen parecida a esta, un caso práctico parecido a esta, y se os plantee definir las competencias, los objetivos del aprendizaje, el instrumento de evaluación o la técnica y demás, no defináis una única competencia. Definid varias, ¿vale? Eso se valorará muy positivamente, ¿sí? Porque no vamos a proponer un trabajo que desarrollan nuestros alumnos durante 4 meses para evaluar una competencia lingüística, única y exclusivamente. Para eso hacemos un caso práctico, rápido, que lean y que escriban. Y ahí ya está, ya sabemos, ¿no? Y en un día se ventila. Y los otros 3 meses ya nos dedicaremos a, no sé, comer castañas o algo así, ¿no? Pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? Es muy importante que sea coherente. Objetivos de aprendizaje, competencias, técnicas de evaluación, ¿no? Que sea coherente, ¿vale? Coherente con el esfuerzo que le estamos pidiendo a los estudiantes también. Como habéis hecho, trabajar todo esto para que luego al final, ¿no? No valga, o solo valga un punto sobre 10, ¿no? Con todo lo que supone desarrollar todo este proyecto, ¿no? Durante varios meses. No sería justo, ¿no? Pues esto es igual. Vamos a medir varias competencias. Claro que sí. Muy bien. Y luego hicimos un ejercicio práctico. Esto sí que lo hicimos la semana pasada, me acuerdo, ¿no? Que esto ya era individual, ¿sí? Que teníais que diseñar un proceso de evaluación de la capacidad de reflexión y análisis de vuestros alumnos, ¿no? Entonces definíais las competencias y elaborabais la rúbrica, ¿vale? Estableciendo los 4 niveles de desempeño, ¿sí? Y diferentes niveles de desempeño, niveles de logro y los diferentes criterios de evaluación. Y me acuerdo que una de las primeras la había planteado un compañero que evaluaba la capacidad de sus alumnos de canto. De canto. Y yo digo, es la primera vez que se me plantea pues una rúbrica para evaluar esta competencia, ¿no? Que a mí no se me habría ocurrido, bueno, nunca he tenido que evaluar este tipo de competencias, ¿no? De expresión oral, sí, pero de canto, ¿no? De ejecución artística. Y me pareció un ejemplo fantástico, ¿no? De cómo, bueno, pues ir definiendo, ¿no? Y ir reajustando la rúbrica, ¿no? Entonces, bueno, pues también recordad este caso práctico, lo hicimos en clase, ¿verdad? Y lo corregimos en real life en clase y a mí me pareció muy, muy interesante. Bueno, ya para finalizar, Visual Thinking, gamificación como estrategias innovadoras de la evaluación, ¿vale? El Visual Thinking es cuando le pedimos a nuestros alumnos que a través de un dibujo conecten las ideas, ¿vale? De un concepto, de un tema, ¿vale? De una problemática, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo hagan a través de una combinación de dibujos y pequeños textos, ¿no? Lo importante aquí es la capacidad de análisis, de síntesis y de conexión de las diferentes ideas. ¿Sí? No estamos evaluando qué bien dibujan, ¿no? O qué, oye, qué concepto más bonito han desarrollado aquí, no sé qué. No, estamos desarrollando la comprensión de conceptos, la capacidad de extraer ideas fundamentales, la capacidad de síntesis, las habilidades de pensamiento, la estructuración de contenidos, la creatividad a la hora de representar, ¿vale? La idea y, bueno, pues también todo lo que tiene que ver con la estética, ¿no? El plasmarlo de una manera comprensible, bonito, etcétera, etcétera. Como habéis visto, pues en este ejemplo, ¿no? De Carviño Larralde, ¿vale? Y luego la gamificación, ¿vale? La gamificación, que es la utilización de elementos del juego dentro de un proceso de evaluación, ¿vale? Dentro de una actividad que tiene como fines la evaluación o el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación, pero utilizamos los componentes, las dinámicas y las estéticas del juego. No para jugar en clase, sino para que nuestros alumnos o estudiantes resuelvan desafíos, retos, ¿vale? Motivarlos, ¿vale? Desarrollando diferentes estrategias de aprendizaje colaborativo
cooperativo, pero también en base un poco a la competitividad, ¿no? Entre grupos. Todo se basa en una narrativa que es una narrativa interesante, motivadora, ¿vale? Y que les hace ir, bueno, pues subiendo de nivel, acumulando puntos, ¿vale? A medida que van avanzando en ese proyecto o en ese reto, ¿vale? Y veíamos un ejemplo de gamificación que es este, ¿no? Curso en el Colegio Hogwarts, recordáis, ¿verdad? Que se había desarrollado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Facultad de Ciencias de la Educación como la nuestra, que aplicaban diferentes metodologías, ABP, aprendizaje cooperativo y demás, y que la gamificación la incorporaban dentro de una narrativa que era el universo Hogwarts, donde el profesorado se transformaba en los profesores del colegio Hogwarts y los alumnos pues se agrupaban en las diferentes casas, ¿no? de Hogwarts también, ¿verdad? Y bueno, pues transformaban incluso los títulos de los temas de la materia para que se parecieran un poco pues a este universo Hogwarts, ¿no? Y a través de una serie de etapas los alumnos iban resolviendo retos, bien de manera cooperativa, colaborativa o bien de manera individual, ¿no? Y así iban pues sumando puntos que luego pues se convertían en la calificación final que van a tener en la asignatura. Y yo os propongo este caso práctico para que lo hagáis en casa, porque acabo de ver la hora y son las 6:30, que me he ido mucho del tema, os pido disculpas. Pero os animo mucho a que lo resolváis en casa, ¿vale? Dice, como centro de la asignatura, y yo os pongo esta, pero puede ser la que vosotros propongáis, ¿eh? La que vosotros impartáis en vuestra universidad o lo que queráis, ¿vale? Como centro de la asignatura, la que vosotros queráis, quieres introducir la gamificación como estrategia educativa y evaluativa. Reflexiona cómo lo harías y desarrolla los siguientes aspectos. 1. Define la temática en la que aplicarás la gamificación. 2. Define los objetivos de aprendizaje y las competencias en el marco de esa asignatura. 3. Define la metodología didáctica y la actividad de gamificación que vas a plantear a tus alumnos. ¿Vale? Y 4. Define la técnica de evaluación, ¿sí? O el instrumento de evaluación a través de los que vas a recoger las evidencias del aprendizaje. ¿Vale? Entonces, yo vi esa película y me inspiró demasiado, dice José Luis. La de Harry Potter. Ah, no, vale, sí. La de Oh Capitán, mi capitán. Por supuesto que sí, es que la fotografía tampoco es neutral, desde luego, ¿no? Es, bueno, uno de mis mejores autores y una de las películas favoritas también, ¿no? Para mí, y que ilustra un poco, pues, el espíritu, ¿no? Y la vocación docente de muchos de nosotros. Bueno, pues cuando hablamos de definir la temática en la que aplicarás la gamificación, no tiene por qué ser tan ambiciosa como estos profes que dicen, pues lo vamos a aplicar a toda la asignatura, ¿no? Porque te puedes volver loco, ¿no? Estamos preparándonos para un examen, ojo, ¿no? Que es dentro de una semana o semana y media, ¿vale? Carpe diem, carpe diem. Pero sí que podemos escoger el tema, ¿no? Bueno, pues para este tema 5 voy a aplicar la gamificación para, bueno, pues, no sé, desarrollar las competencias del diseño de programas de mentoría, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, exacto. Muy bien, Francisca. Que sabes que en España se llama el Club de los Poetas Muertos. La peli, ¿eh? No Death Poet Society es la versión americana, pero aquí se le Aquí llama la, el Club de encon- los Poetas Muertos. aquí la No sé en encontrábamos Latinoamérica, ¿eh? como la Sociedad de los Poetas Muertos y La en todas las sociedad de carreras de los educación pues poetas la ponían como muertos. plan motivacional. Ujú, claro que sí. Claro, en Latinoamérica, digamos que lo habéis hecho como más próximo a la versión anglosajona, ¿no? Pero aquí le han dado la vuelta y es el Club de los Poetas Muertos. Pero bueno, el club, la sociedad, básicamente es lo mismo. Bueno, pues centrándonos en esto, escogéis un tema, el tema que creáis que puede ser más interesante. Vale, definir los objetivos del aprendizaje, es decir, lo que queréis que aprendan vuestros alumnos y esa competencia que puede ser una competencia transversal, ¿vale? Pues de tecnología, de lo que sea, de análisis crítico de la IA, la competencia que vosotros queráis, ¿vale? Definís la metodología didáctica y la actividad de gamificación.
¿sí? Es decir, cuáles son esos instrumentos del juego, los elementos del juego, cómo establecéis esa dinámica competitiva, cómo van a los alumnos a ganar puntos, ¿no? ¿Vale? Y ya está, y la técnica de evaluación y los instrumentos, que pueden ser con herramientas simples, como puede ser, bueno, pues un Kahoot, un quiz, ¿no? Que vayan completando unos retos, puede ser a nivel online también, ¿vale? Bueno, pues resolvedlo. Os aconsejo que invertáis un ratito de vuestras vidas, ¿no? En la preparación del examen, Mm. a que resolváis este caso práctico, porque algo parecido os puede caer. No igual, pero algo parecido os puede caer. Entonces, posiblemente sea uno de los casos prácticos que implique mayor capacidad de creatividad por los estudiantes. Y bueno, pues esto también es un consejo que yo os doy, ¿no? Y una pista que os doy, ¿no? Que trabajéis también, bueno, pues esta creatividad aplicando los principios de la gamificación. Vale, repasad el contenido del Padlet, ¿vale? Que hay vídeos y cosas muy interesantes. Y antes de terminar la clase, ¿alguna pregunta, duda que queráis aclarar? Agradecerle a la profesora por toda su paciencia, comprensión y pues que nos pone cada vez a retarnos más en todo este ámbito, ¿no? Poder decir Sois esto estudiantes de con el máster. tono respetuoso que se merece, profesora. Sí, no, no, yo me siento muy respetada por todos vosotros, desde luego que sí. Poneos, o sea, vosotros sois estudiantes de máster, sois profesores, muchos de vosotros ya en la universidad, es decir, simplemente tenéis que demostrar vuestras competencias, ¿no? Docentes Mm. en la planificación del proceso de enseñanza y evaluación en la universidad. Y lo más importante de este, yo no digo que no sea necesario estudiar, es importante estudiar, pero sobre todo yo creo que tener claros los conceptos y saber aplicarlos, ¿vale? A través de estos casos prácticos y repasar los casos prácticos, ¿no? Y decir, bueno, pues lo voy a plantear así, voy a llegar hasta el final porque en clase no fuimos capaces de llegar, ¿cómo lo haría yo, etcétera? Yo creo que es la mejor manera de, ¿no? De afianzar nuestras competencias de cara al examen, porque son 6 puntos al final los casos prácticos, ¿no? Con tener el caso práctico bien es un 6, es el aprobado, ya está superado. El resto es responder con cierta coherencia a las preguntas de comprensión y listo. No tiene más complicación. ¿Mm? Profesora, si bien el caso práctico son 6 puntos, pero pongámonos en que a lo que uno no aspira, pero puede ser una posibilidad, de pronto no está tan bien logrado ni tan bien desarrollado como para alcanzar los 6 puntos. ¿Eso significa que uno obtiene 0? No, Ah, no, no, para nada, no. Los casos prácticos son como con pautas, ¿no? O sea, se os plantea una situación y luego se os dice, sigue, aplica las siguientes, desarrolla, no, bueno, por ejemplo, aquí. A ver, este, por ejemplo, define la temática en la que aplicarás la gamificación. Normalmente al lado aparecerá un punto. Define los objetivos de aprendizaje y competencias marco de la materia seleccionada. Un punto. Define la metodología didáctica y las actividades de gamificación. 3 puntos. Define la técnica de evaluación e instrumentos. Un punto. Entonces, si definís todo esto de una manera más o menos solvente, a lo mejor no tenéis el 6, pero tenéis un 5,5 o un 5. vale. Claro, no hay entre 0 y 6. Mm. Hay mucha flexibilidad. Vale. Es como en las actividades de evaluación continua, entonces, si nunca uno Claro, era el por 10, pero supuesto. de pronto 9. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Hombre. ¿Qué pasa? Que las preguntas de comprensión es un punto nada más. Entonces, normalmente la pregunta de comprensión es, o sea, ¿responde de manera coherente o se lo ha inventado? ¿No? O sea, no hay mucho margen. Bueno, hay alguien que pues aclara un concepto y pone un ejemplo. Y define el concepto bien, pero se olvida de poner el ejemplo. Bueno, pues tienes 0,5. Pero no hay mucho margen de maniobra en un punto. Pero hombre, en 6 puntos hay mucho margen de maniobra, ¿no? Mucho margen de maniobra. ¿Mm? Bueno, solamente agradecer por Isabel, por toda la dedicación y por habernos hecho este repaso. Yo creo que ha sido fantástico, ha servido muchísimo. Sí, Sí, y una cosa que estoy segura que hasta el momento he aprendido, que no esperaba aprender, porque no figura en el temario, pero
Eh, de hace mucho tiempo que no me ponía en el lugar de mis estudiantes, ¿no? Ujú. Creo que ahora, cuando aborde una asignatura con mis estudiantes, voy a ser mucho más empática, ¿no? Porque, Ah, qué claro, bonito, qué no bonito. rendíamos un examen no sé desde cuándo. Y entonces, claro, ahora estamos recordando cómo uno se complica, cómo le entran los nervios, la Mm, incertidumbre, la ansiedad, y caray, es lo que le pasa a nuestros alumnos, ¿no? Después nosotros exacto. calificamos y, pero ¿cómo no sabía esto? Qué barbaridad, si lo he dicho 20 veces. Bueno, Ahí pero estamos, sí. estamos del otro lado de la situación, ¿no? Y creo que eso es un aprendizaje muy valioso, muy valioso. Dice Francisca, desde el 2016 sin estar en un examen de máster. Madre mía, yo no me acuerdo la última vez que hice un examen. Bueno, sí, es verdad. De inglés. Los exámenes de certificación oficial de inglés, sí, hace 3 años, pero 2 o 3 años, pero de carrera, hace mucho, muchos años ya de esto, ¿no? Pero bueno, id tranquilos. Yo sobre todo os quiero transmitir tranquilidad. Yo revisé ayer los exámenes, me parecen muy asequibles, muy fáciles, sobre todo para los que, bueno, pues habéis venido a clase, habéis trabajado en los casos prácticos, tenéis una buena puntuación en general en las actividades de evaluación continua. Pues, y las habéis hecho vosotros, no las hizo la IA, ¿vale? Que en general es lo que ha ocurrido. También hay gente que ha hecho las actividades con IA, ¿no? Pero bueno, en general la habéis hecho vosotros de manera creativa, ¿no? Poniendo en ejecución los conocimientos. Y bueno, pues eso al final es una manera también de ir trabajando, ¿no? Nuestras destrezas pedagógicas y es demostrar, ¿no? Todo lo que hemos aprendido es demostrarlo en el examen. Pero id con mucha tranquilidad que de verdad que son exámenes muy asequibles. No van no a buscarle las cosquillas a nadie ni con conceptos rarísimos que están en la última página del temario y en el epígrafe y en el pie de página y tal. O sea, para nada esto, de verdad. O sea, yo creo que es una información sencilla. Esto no exime de la necesidad de estudio, ¿eh? ¿Vale? Pero de verdad que yo creo que vais a, vais a superar el examen con nota. O tengo esa esperanza, por lo menos. Bueno, pues nada más, simplemente recordaros, si no lo habéis hecho todavía, completad el cuestionario, a mí me va a venir muy bien, ¿vale? Y todo vuestro feedback, positivo, negativo, constructivo siempre, por favor. Y ha sido un placer, un auténtico placer acompañaros a lo largo de este cuatrimestre. Para mí la preparación de las clases y la impartición de las clases ha sido fabulosa. Me ha gustado mucho. Habéis sido un grupo realmente muy trabajador, muy bueno, un elenco de alumnos fieles que siempre habéis venido a clase. Por algún milagro de la planificación de unir, además siempre han puesto las clases a la misma hora todos los martes, con lo cual nos ha facilitado esta, ¿no? esta fidelización a todos y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Entonces, daros las gracias de verdad, de corazón, por vuestra participación, no asistencia, sino participación en los debates, en las reflexiones, en las actividades en clase, desde luego que sí, en las actividades de evaluación continua. Bueno, pues yo creo que ha sido un curso fantástico, fenomenal, desde luego el mejor que he tenido en esta asignatura y os deseo pues la mejor de las fortunas en el examen. ¿Vale? Chao, chao. Mucha suerte. A estudiar un Gracias, poquito también, ¿eh? gracias a todos, Profesor, gracias. Gracias, estoy profe, cuídese desde hace mucho. 20 días estudiando su materia. Tranquilo, Alvarito, tranquilo, tú puedes, tú puedes. No, no Bueno, soy de esos de estar tranquilo hasta que salga el profe de la trinchera. mucho ánimo, chicos. Chao, Ánimo, chao. ánimo. Hasta Chao. luego. Buena semana.